Ok, listo, ya se está grabando la clase. ¿Por qué es importante distinguir la expresión ideológica del autor en un material consultado en cualquier referencia bibliográfica o de página web? Tenemos para mejorar la calidad del ensayo, para determinar el tratamiento de la información, para generar una visión propia o validar la fuente de información. La letra D. Inciso D, ¿ok? La D. Inciso D, bien. Tenemos que sería el inciso C para generar una visión propia. José es responsable de una dirección de la Secretaría de Turismo y está encargado de producir un boletín informativo sobre los aspectos ambientales y su relación en las actividades turísticas, así como noticias sobre las nuevas leyes ambientales y turísticas, avisos relacionados con el sector y anuncios clasificados. ¿Cuál de las siguientes características es correcta con relación a la elección de este tipo de material informativo? Tenemos está dirigido al público en general sin una temática en específico. No tiene que ser autorizado ni avalado por la institución. Se debe publicar en forma periódica y tener una vigencia. Su contenido es especializado y técnico para investigación. A. Inciso A, ¿ok? La C. Inciso C. Ok, tenemos que sería correcto, sería el inciso C. Esto nos dice que se debe publicar en forma periódica y tener una vigencia. Nos está hablando del sector turismo, ¿ok? Así que en este boletín se debe estar cambiando la información según, por ejemplo, no sé, si estamos en verano, si estamos en invierno y cuáles son las actividades que se realizarían dependiendo cada una de las estaciones. Analiza el siguiente texto de opinión. Con el ejercicio del voto, de los cambios a la ley electoral y a la realización de campañas políticas competidas en México, se ha dado paso a un proceso trascendental de formación de los principales variables de gobernabilidad, perdón, de las principales variables y condiciones políticas orientados a concretar niveles aceptables de gobernabilidad. No se trata de una gobernabilidad sin mayor compromiso, sino la sustitución de un modelo que predominó en el pasado por un nuevo modelo de gran potencial democrático que México está en proceso de consolidar. De acuerdo a lo anterior, el ejercicio efectivo de la democracia debe implicar, tenemos aquí, la posibilidad de una participación ciudadana directa y mediatizada en las decisiones públicas en carácter social nacional. Existencia de un sistema de partidos de muy diversas tendencias ideológicas, donde la población puede elegir cuál será su predilección. Disponibilidad de mecanismos legales o ilegales en decisiones públicas como norma de acción social, o la capacidad para formar parte de un partido de izquierda o derecha, sin objeto de discriminación o represión. El 1.
Ok, la número uno. La uno. Es correcto, sería la número uno o inciso A. El desenvolvimiento económico en el Japón, China y en varias cuencas del Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Singapur, Taiwán, a un desarrollo que representa uno de los escenarios más grandes del mundo en este momento y en el futuro. Conforme a ese texto que está bastante incompleto, ¿cuál es el significado de globalización? Esto es a gran escala. Tenemos garantizar el respeto de todos los grupos y de identidad en cada persona, mejora el intercambio. Cada nación del planeta intenta lograr su economía para obtener diversos beneficios. Todas las actividades económicas de los países están íntimamente interrelacionadas y es el fomento al desarrollo de la educación y la disminución del analfabetismo y el respeto a los derechos humanos. La 3. ¿Ok? La 3. Es correcto, sería el inciso número 3. Todas las actividades económicas de los países están íntimamente interrelacionados. Se plantea un proyecto para analizar los diferentes movimientos sociales urbanos que se han desarrollado a partir de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el enfoque para realizar este estudio? Justifica la respuesta. Tenemos económico, se trata de grupos que reclaman mejores condiciones de vida, empleo y trato especial. Geográfico, porque se manifiestan sobre todo urbanos con escasa participación en otras partes. Político, debido a que hay un trasfondo político de la sociedad ante determinados partidos o candidatos. O social, ya que son movimientos de personas que demandan un mejor estatus, tanto ricos y poderosos. Me indican cuando tengan su respuesta, por favor. La 3. Número 3, ¿ok? Es correcto, sería el inciso número 3. Político, debido a que hay un trastorno político de la sociedad ante determinados partidos o candidatos. Se estableció un plan de trabajo de 21 días en una universidad para aumentar el dominio de herramientas tecnológicas en los estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados, que son los que nos marcan aquí la tabla del lado izquierdo. A partir de los resultados presentados en la gráfica, identifica la aseveración que no coincide con los datos. Hombres y mujeres iniciaron las actividades del proyecto con un mismo nivel de dominio.
predominó una frecuencia de mayor dominio entre las mujeres que entre los hombres. Al término del proyecto, los hombres obtuvieron resultados ligeramente superiores y el dominio de la tecnología inicial de hombres y mujeres se duplicó al término del proyecto. Recuerden que es la que no coincide con los datos. La 4. Es correcto, sería el inciso número 4. Te piden que propongas un esquema de trabajo para demostrar tus competencias de aprendizaje del modo del lenguaje en relación con el mundo, con relación a la explicación de los fenómenos del niño y la niña, con una perspectiva interdisciplinar, de acuerdo con lo estudiado en este módulo. ¿Cuál opción tiene la mejor combinación de elementos para realizar la demostración solicitada? Aquí tenemos como respuesta los incisos A, B, C y D. La D. ¿La cual, perdón? ¿B? La D. D. Ok. La C. Inciso C, ok. Tenemos que sería el inciso A, que sería 1, 2 y 6. Realizar una encuesta con una muestra pequeña donde explore la opinión de las personas respecto a su información sobre estos fenómenos. Producir un ensayo sobre ambos fenómenos naturales indicando el impacto que tienen las personas que viven en su zona costera y su comparación contra los que viven en zonas de montaña. Y realizar una búsqueda en biblioteca o en Internet acerca de la interpretación climática, geofísica, social que originan los fenómenos naturales. Relaciona los enunciados con los conceptos que se refiere a propiedades textuales. Apóyate en el cuadro que se te proporciona a continuación. Aquí tenemos lo que son marcas discursivas, adecuación y elementos paralingüísticos. Ok, yo me voy a adelantar un poquito para que tengan aquí ustedes lo que significa cada uno y que puedan realizar. Ay, permítame. Y que puedan realizar la relación muchísimo más fácil, ¿ok? Aquí tenemos lo que son marcas discursivas, la adecuación del texto y los signos paralingüísticos y sus ejemplos.
Indican cuando tengan su respuesta, por favor. A. Inciso A, ¿ok? Es correcto, tenemos que sería el inciso A. Marcas sería la número 1, adecuación número 3 y elementos paralingüísticos la número 2. Para evaluar el contenido de un trabajo, conviene utilizar una técnica que facilite diversos elementos que integran el texto como coherencia, la relevancia, desarrollo, conclusión, entre otros aspectos. ¿Cuál es la técnica que debe aplicarse de acuerdo con la formación de este módulo? Debemos realizar una valoración con una guía de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que desarrollan en el contenido del texto. Escribir un ensayo para emitir su opinión sobre lo revisado o presentar una exposición oral. La número 1. Bien, es correcto. Sería el inciso número 1. Estás estudiando los textos requeridos por el programa de este módulo, para lo cual debes desarrollar tu comprensión lectora. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para que logres este propósito? ¿Leer el texto en silencio y copiarlo en el cuaderno? ¿O hacer una primera lectura y preparar un resumen partiendo de la utilización de fichas? La 2. Ok, muy bien. Es correcto, sería la número 2. ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la confiabilidad de fuentes o referencias electrónicas? Tenemos orden de sitios especializados, producido por instituciones internacionales. No deben ser antiguos u obsoletos. No debe permitir la edición de los lectores. Debe acreditar la identidad del autor y producido por instituciones públicas nacionales. Que para eso tenemos tres posibles respuestas, con los incisos A, B y C. La C. Inciso C, es La. correcto. Sería La C. el inciso C, que sería 1, 3, 4 y 5. Orden de sitios especializados. No deben ser antiguos u obsoletos.
deben permitir la edición por los lectores y debe acreditar la identidad del autor. Las características que debe poseer un folleto. Tenemos lenguaje formal y técnico, imágenes explícitas, explicativas, hechos y opiniones, títulos y subtítulos atractivos. Aquí tenemos como posible respuesta los incisos A, B y C. La C. ¿Ok? La B. ¿Ok? Tenemos que sería el inciso A, que sería 2, 3 y 4. Imágenes explicativas, hechos y opiniones, títulos y subtítulos atractivos. Tenemos aquí que un folleto es un documento impreso en papel que tiene como objetivo divulgar o publicitar cierta información. Es decir, los folletos son herramientas que permiten enseñar y transmitir datos específicos. Un renombrado político menciona en su discurso. Estamos en una sociedad plural, con actores divergentes en un solo objetivo, la patria. Las partes económicas, políticas e ideológicas no se pueden entender aisladamente, sino en un conjunto. ¿Cuál opción contiene la mejor síntesis de la afirmación anterior? Tenemos los hechos sociales pueden aislarse para abstracciones. Entre los hechos y fenómenos sociales hay generalizaciones y entre los hechos sociales hay una interrelación dialéctica. La 3. La 3. Es correcto, sería el inciso número 3. De las cuatro que tenemos aquí, ¿cuáles serían las características primarias de los textos? Serían tres. Tenemos tiempo y espacio, contexto histórico, autores históricos, relaciones casuales o de fuentes. La 1. ¿Ok? La uno y qué otra más. Serían tres. La 1, la 2 y la 5. Ok, uno, dos y cinco. No, la 3 y la 5. A ver otra vez. Uno, tres y cinco. Sí. Ok, es correcto. Sería uno, tres y cinco. Tiempo y espacio, autores históricos y de fuentes.
La importancia que para el estudio de la historia desarrollen la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, lo cual lo posibilita a su vez para tenemos cada hecho histórico de manera detallada en todos los aspectos. Mostrar que los hechos históricos se dan dentro de un considerado tiempo. Conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos, sociales y culturales de ese momento. O la premisa de que la historia muestra que los hechos se repiten. La número 3. Número 3. ¿Ok? La 3. Es correcto, sería la número 3. Conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos, sociales y culturales de ese momento. Se denomina el mundo social, económico, político y que se desenvuelven los historiadores al momento de redactar su historia. Tenemos narrativa, comunicativa, producción o histórico. La 1. La 3. La 3. Es correcto, sería la número 3 de producción. Tenemos que una obra literaria corresponde al conjunto de circunstancias en las que se inserta, o sea, su situación, y también las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que enmarcan su producción. ¿Deseas hacer una consulta de tu Cardex informándote en la biblioteca para localizar el libro de Historia Universal Sánchez, pero desconoces la localización? ¿Cuáles de las opciones muestra el llenado que probablemente permitirá localizar un libro? Aquí nos viene marcado ya que es el inciso D, porque es el único que nos aparece como respuesta aquí, que sería el nombre del autor, el título, la localización y el editorial. Tipos de conjunciones. Tenemos aquí. Ustedes van a relacionar cuál corresponde a cada uno, a una unión, a una síntesis o a un tiempo. ¿Ok? Se pueden ayudar del recuadro que viene del lado izquierdo. Es A, B y C. O sea, sería 1A, 2B y 3C. Sí. Ok, 3C, 2A y 1B. ok. Tenemos que sería 1A, 2B y 3C.
que voy a dejar de compartir pantalla para abrir la otra guía. Ok, voy a comenzar a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver correctamente la pantalla? Sí. Ok, Sí. muy Sí. bien. Sí. Vamos a comenzar con la guía número 7. Está bastante cortita, así que vamos a iniciarla. Completa el siguiente enunciado con la información que corresponda. En un texto narrativo existen diversas particularidades lingüísticas, entre las que se pueden citar. Tenemos verbos de acción, marcas lingüísticas y tenemos formas narrativas, conectores temporales, autores de los hechos o relaciones causales. La B. Inciso B, ¿ok? Inciso C. Inciso C. Tenemos que sería el inciso B, conectores temporales. Estos nos indican un momento en el tiempo, por ejemplo, luego, mientras tanto, después, desde entonces, más tarde y finalmente. Según los historiadores, ¿en qué momento es preferible hacer la interpretación de un suceso histórico? Tenemos inciso A de inmediato o B tiempo después. Tenemos ambos son idóneos porque se debe de aislar el hecho histórico al estudiarse. Inmediatamente porque el tiempo puede alterar el hecho histórico. Tiempo después con el objeto de no alterar el curso de los acontecimientos. O tiempo después porque se tiene más elementos para ser interpretados. La D. Inciso D. ¿Ok? La A. Tenemos que sería el inciso D, que sería tiempo después porque se tiene más elementos para ser interpretados. ¿Cuál es el tratado celebrado por varios países con el propósito de generar medidas que desaceleren el cambio climático? Tenemos el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Ginebra o el Protocolo de Kioto. La C. ¿Ok? La C. Es correcto, sería el inciso C o número 3, el Protocolo de Kioto. Su objetivo es reducir las emisiones de 6 gases provocadoras del calentamiento global en un porcentaje aproximado de al menos un 5%. ¿Cuál de los siguientes sucesos no corresponde a un fenómeno natural y por qué? Tenemos el cambio climático porque ha alterado cambios a lo largo del tiempo, o la marea negra porque se produce como resultado del derrame de petróleo. La B. ¿Qué inciso B? La D. Es,
Es correcto, sería el inciso B, la marea negra, porque se produce como resultado del derrame del petróleo, lo cual corresponde a un fenómeno, no corresponde a un fenómeno natural. De acuerdo con la lectura anterior, el Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. Contesta lo siguiente: ¿qué tipo de descripción del acontecimiento se utiliza? Tenemos informativo o expresivo. A, Informativo. Es correcto, sería el inciso A, informativo. Este tipo de textos, su función principal es informar, perdón, y sus principales ejemplos son las noticias o artículos de divulgación. De las siguientes actividades, elige las que te permitan desarrollar actitudes positivas dentro del módulo El lenguaje en la relación del hombre con el mundo y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Tenemos plantearse problemas y casos, elaborar listados sobre las nociones de base para estudiarlas después, elaborar un mapa conceptual, producir resúmenes que integran el conocimiento, usar un mapa para evaluar los procedimientos para graficar un texto, leer fuentes bibliográficas para extraer conclusiones de la vida cotidiana, desarrollar modelos de sistematización del conocimiento y desarrollar el juicio crítico. Y aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. La B. Inciso B. La D. Inciso D. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1, 4, 7 y 8. ¿Qué cronografía tiene la noticia? Acomoda los datos según el orden del suceso. Aquí tenemos 5 datos y tenemos como posible respuesta los incisos A, B, C y D. Léanlo detenidamente para que puedan acomodar los datos según el orden del suceso. la C, Inciso C. Sí, bueno. Correcto, sería el inciso C, que sería 4, 1, 2, 3 y 5. La reforma había sido aprobada por los diputados en 2010
El Congreso de México dio su aprobación definitiva en 2011. La Cámara de Diputados avaló por 357 votos a favor. Falta la promulgación del presidente Felipe Calderón y el Estado destinará recursos al sistema educativo nacional. Lee el siguiente fragmento tomado y adaptado de un libro de texto del módulo y responde las preguntas que aparecen a continuación. El amor en las redes sociales. Delicada, detallista, amorosa con los animales, divertida, inteligente y con gusto por viajar. La que suscribe estas cualidades es una mujer interesada en conocer personas, y si hay suerte encontrará en el ciberespacio a su media naranja. Como ella, miles de personas en el mundo ingresan diariamente a diversas redes sociales para crear su perfil y establecer contacto con usuarios de otros lugares, ya sea para concretar una cita casual, sexual o crear una relación amistosa o de pareja. Con la llegada de las redes sociales y la popularidad adquirida por Internet, millones de personas en el mundo están en búsqueda del amor, adaptándose a nuevas herramientas para conseguirlo, ya sea a través de emails, poemas, canciones, videos, tarjetas visuales, podcasts, entre otros. El amor, el ligue y el filtreo utilizan nuevas herramientas y toda persona puede expresarse y mantenerse en contacto, compartir noticias, divertirse, jugar y sobre todo conocer a otras personas. El mundo del ciberespacio provee al usuario de una máscara. Atrás del monitor ya no existe espacio para los tímidos y se amplían las posibilidades. Recientes estudios demuestran que la gente sociable en el mundo real también tiene más contactos en páginas virtuales. Por ello, distintos usuarios inundan las redes sociales, fortalecen y amplían sus amistades o contactos profesionales. ¿Qué tipo de modo discursivo emplea el autor? Arguméntalo. Tenemos descriptivo porque desarrolla ideas sobre las relaciones afectivas en Internet, tratando de convencer al lector. Descriptivo porque trata de dar una visión de las formas afectivas de relacionarse a través del Internet. Narrativo porque utiliza un lenguaje sencillo y coloquial para dar testimonio de su experiencia. O narrativo porque da testimonio de su propia experiencia y las formas que sugiere para entablar relaciones afectivas en Internet. El C. Inciso C, La ok, C. ok. La B. Inciso B. Tenemos que sería el inciso B. Descriptivo trata de dar una visión de las formas afectivas de relacionarse a través de Internet. Puede afirmarse que la información presentada por el autor es en la actualidad, justifica tu respuesta. Tenemos no porque describe un escenario que no refleja la realidad social en el país, no porque describe las formas de actuar cuando otro boga el uso de redes sociales, sí porque describe el futuro de la comunicación y de las relaciones sociales, o sí porque detalla las formas vigentes para comunicarse y establecer relaciones sociales. La D. La D. ¿Ok? Tenemos que sería el inciso D. Sí, porque detalla las formas vigentes para comunicarse y establecer relaciones sociales. ¿Cuál es la postura del autor sobre las relaciones sociales a través del Internet? Indica que el ciberespacio permite a las personas sociables ampliar sus contactos. Muestra con datos y hechos que cada día aumenta entre la gente el uso de la Internet para establecer contacto. Opina que las redes sociales ayudan a los tímidos a establecer relaciones afectivas, o considera que Internet es un medio idóneo para que las personas encuentren su media naranja.
La B. Ok, inciso B. Es correcto, sería el inciso B. Muestra con datos y hechos que cada día aumenta entre la gente el uso de la Internet para establecer contacto. Relaciona los tipos de estrategias didácticas de la columna derecha con su definición. Aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. Me indican, por favor, cuando tengan su respuesta. La D. Inciso B o D. D de dedo. Ok, muy bien. La C. Ok. Tenemos que sería el inciso C, que sería 1D, 2B y 3A. Se te pide preparar el tema La política mexicana con base en el texto Los vecinos distantes, de 397 páginas, cuyo autor es Alan Reading, editado en Barcelona por la editorial Cátedra en 2007. La referencia que necesitas está contenida en la página 10. Aquí vamos a marcar como en la parte superior inciso A y en la parte inferior inciso B. ¿Cuál sería la manera correcta en que buscaríamos la ficha bibliográfica con los datos que se nos acaban de proporcionar? La A. Es correcto, sería el inciso A. Señala cuáles son las aseveraciones verdaderas que explican la diferencia entre el texto científico y el texto social. Un texto científico sustenta sus juicios de valor en la presentación de datos y el texto social se apoya en la interpretación del autor. El texto social utiliza el lenguaje coloquial o común y el científico el lenguaje técnico y formal. El texto científico utiliza más recursos gráficos que un texto social para describir o esquematizar su contenido, y el texto social no requiere de una metodología de investigación para su elaboración y los científicos sí. Y aquí tenemos como posibles respuestas los incisos A, B, C y D. A. Ok, inciso A.
Tenemos que sería el inciso D, que sería 1, 2 y 3. A continuación se te presenta una ficha. Indica qué tipo corresponde y qué información le falta especificar. Tenemos que sería ficha técnica y faltaría el autor, ficha de resumen y faltaría la referencia, ficha técnica y faltaría la referencia, o ficha de resumen y faltaría el autor. La D. Inciso B o D. Inciso D. D, ok. Tenemos que sería el inciso B. Sería una ficha de resumen y le haría falta especificar la referencia. ¿Cómo realizas tus reportes escritos, ya sea un informe, reporte o tarea en general? ¿Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo? ¿O escribes tus ideas tal como las vas pensando y después las ordenas? El 1. Es correcto, sería el número 1. Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. Es una la que presenta las ideas del autor con respecto a la temática que se está abordando, lo que va a determinar si piensa de manera positiva o negativa de aquello que se habla. Tenemos expresión ideológica o expresión textual. El 1. Es correcto, sería la número 1. Es una expresión ideológica. Ok, aquí van a relacionar las partes con la definición que le corresponde. Ese es el diseño del proyecto de investigación. Y tenemos aquí los incisos A o B. Inciso A. Ok, inciso A es correcto, sería el inciso A, que sería 1C, 2D, 3A y 4B. Los elementos de transición son las palabras o frases que se colocan al principio de una oración para indicar su relación con la oración que le precede. Las palabras que más se utilizan para cumplir con esta función son tenemos conjunciones, relaciones, tipos o sustantivos.
La A. La A. Es correcto, sería el inciso A, que son las conjunciones. Según lo estudiado en tu libro de texto, ¿cuáles son los momentos de la escritura? Tenemos el borrador, la corrección y la revisión, o la preescritura, la escritura y la postescritura. Inciso A. ¿Qué? Inciso A. A. Tenemos que sería el inciso B, la preescritura, la escritura y la postescritura. Recuerden que el borrador, la corrección y la revisión es cuando hacemos un ensayo o resumen. Significa tomar una postura, refutarla por medio de razonamientos donde el individuo, el lector en este caso, reflexione acerca de las consideraciones. Estamos hablando de persuadir, argumentar o razonar. Inciso A. ¿Qué? La Inciso B. A. Tenemos que sería el inciso B, argumentar. ¿Cuáles son las partes que conforman el desarrollo de un texto? Tenemos el planteamiento de opinión, razón principal que apoya la opinión, paráfrasis de la opinión, presentación del tema, ideas que dan evidencia de tu opinión y cierre de opinión. Y aquí tenemos como posible respuesta los incisos A, B, C y D. La D. Inciso D, ok. Tenemos que sería el inciso A, que sería 2 y 5, razón principal que apoya la opinión e ideas que dan evidencia de tu opinión. Se consideran textos que proveen información para el estudio de un conocimiento histórico. Tenemos ensayos, novelas, leyendas, cuentos y revistas, notas, videos, artículos periodísticos y cuentos, o noticias, reportajes, enciclopedias y almanaques. La C. Inciso C, ok, es correcto. Sería el inciso C, noticias, reportajes, enciclopedias y almanaques.
Completa el siguiente párrafo. La antropóloga mexicana G. Delgado define al como una construcción intelectual hipotética del historiador a partir del análisis de los datos de la realidad cultural que obtiene de fuentes consultadas. Tenemos el hito histórico, hecho histórico o contexto histórico. ¿No? Tenemos que Ah, sería el inciso B, que sería el hecho histórico. En la historia se denomina a una posición persuasiva sobre un hecho o idea y que está respaldada por evidencia. Tenemos postura, argumentación o persuasión. Inciso B. Inciso C, B. B, argumentación, ¿ok? Inciso C. Inciso C, persuasión. La A. Es correcto, sería el inciso A, postura. De los siguientes textos científicos, identifica si son tecnológicos con una T o didácticos con una D. Y aquí tenemos como posible respuesta los incisos 1 y 2. Léanlos detenidamente para que puedan relacionarlos e identificarlos. la uno. Ok, el inciso número 1. Inciso 1. Ok, muy bien, tenemos que sería correcto, sería el inciso 1, que sería 1D, 2T, 3D y 4T. Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre textos históricos. ¿Quién dio una respuesta correcta a la pregunta de Gloria? Ustedes aquí deben de tener un recuadro donde está una conversación entre varias personas, ¿es correcto? ¿Ok? Ustedes me van a indicar
¿Quién de ellos es el que tiene la respuesta correcta a la pregunta de Gloria? Jonás. Ok, Miguel. es correcto, sería Jonás quien tiene la respuesta correcta. Ok, dice, esta es la secuencia de su diálogo. ¿Quién dio una respuesta correcta a la pregunta de Edna? En esta imagen les debe aparecer igual que en la anterior, ¿es correcto? Tiene que haber unos cuadros con diálogo. Muy bien, ustedes me van a indicar quién le dio a Edna la respuesta correcta. Aquí ya está marcado como Berta. Ok, es correcto, sería Berta quien tiene la respuesta correcta. Y voy a detener la grabación.